Muy buenas a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast sobre la diversidad e inclusión en el ámbito de la educación. El día de hoy venimos a conversar sobre ciertos temas relevantes de la diversidad en el ámbito escolar y bueno, mencionaremos puntos relevantes, hablaremos sobre nuestras experiencias y expectativas personales. Bueno, el día de hoy también estamos conformados por Giovanni Córdoba, estudiante de Pedagogía en Matemática. Sebastián Zagal, también estudiante de Pedagogía y Matemática. y quien les habla, Constanza Cisternas, estudiante de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación. Muchas gracias, señorita Cisternas, por esa presentación. La importancia del enfoque de derecho no es un favor que se hace o una excepción hacia una cantidad de estudiantes o personas, sino que es un derecho fundamental para el ser humano. Como mencionaba Duke y su compañía, la inclusión se ve como un derecho que debe acoger a todos los niños y niñas sin importar la diversidad, ya que antes se hablaba sobre los alumnos con distintas necesidades en el aprendizaje, pero actualmente abarca y se habla de sistemas que deben responder a todas esas necesidades. Un ejemplo que viví son los cursos diferenciados, el cual se va por ya sea letras o diferentes cursos, en los cuales en un curso hay estudiantes con mejor aprendizaje y en otros con dificultades o distintos rendimientos bajos. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? No, claro, totalmente, Giovanni. El enfoque de derecho es una parte importante para nuestra sociedad, ya que con esta herramienta podemos dar con esta conciencia de que todos somos merecedores de derechos, merecedores de poder tener estas facilidades, estas capacidades para poder ser parte de esta sociedad, sea cual sea nuestras condiciones, sea cual sea nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver la vida, que también es algo importante. Entonces, es con esto que vamos a poder asegurar una diversidad y una inclusión verdadera, debido a que con este enfoque podemos llegar a esta conciencia de que todos somos dignos de tener derechos y de gozar de ellos. ¿O qué piensas tú, señorita Constanza? Estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Siempre he tenido una perspectiva y que debería de ser algo como clave para poder entender todo este tema, es que la diversidad no debería de solo aceptarse, por así decirlo, sino que debería de garantizarse para todo el alumnado y que todos tengan los mismos derechos. Porque finalmente deberíamos de visualizar que la inclusión no debería de verse como una opción o una alternativa, sino más bien como una obligación que esté basada en los derechos humanos, o en este caso los derechos de los estudiantes. Y aparte, me causa mucha impresión el hecho de que se vea como anteriormente que los estudiantes eran como la piedra de tope, pero actualmente se entiende que muchas veces es el sistema el que no puede adaptarse a estas diversas necesidades, por lo cual nosotros deberíamos como de poder hacer una transformación en ciertas prácticas y no en los niños o niñas del salón de clases. Por ello que se habla de este nuevo cambio de paradigma y la verdad quisiera hacer hincapié en esto porque muchas veces y hace muchos años la educación era vista como algo netamente selectivo. ¿A qué me refiero con esto? Se tenía un pensamiento de que todos los estudiantes en una sala de clases debían aprender los mismos contenidos, debían todos aprender de la misma manera o en un tiempo prolongado, pero si ellos no lograban alguno de estos puntos, quedaban excluidos de alguna manera. Eh, y la verdad quisiera mencionar a autores como Durán y Giné que explican que este cambio de paradigma implica que pasemos de una mirada totalmente individualista a una mirada un poco más estructural. ¿A qué se refiere con esto? Que el cambio tiene que ser profundo en cómo planificamos una clase, en cómo evaluamos a los estudiantes y a su vez cómo nos relacionamos con ellos, cómo logramos tener quizás algún acercamiento ante todas estas situaciones. No sé qué piensan ustedes al respecto, la verdad, pero yo tengo una experiencia personal que por muchos años mi madre me contó y la verdad me quedó bastante marcado porque antiguamente decía que a los estudiantes que les iban mejores materias y algunas de alta complejidad que era como matemáticas, por ejemplo, eh,
a ciertos estudiantes que le iba como mal o se les dificultaba, se les excluía de la clase y se les ponía al fondo del salón de clases. Y en cambio, a ciertos que les iba mejor, que tenían mejores notas, mejor rendimiento académico, se les ponía al principio de esta sala y sentían como una especie de barrera, puesto que solo se les enseñaba a ellos. Entonces, igual me parece como bastante interesante de analizar un caso así, y la verdad es un poco fuerte de mencionar, quizá de escuchar, eh, sabiendo todos los temas que estamos abarcando. Es muy interesante lo que abordaste, Constanza, porque a mí me sucedió un caso contrario a lo que le pasó a tu madre, debido a que en el centro educativo en el cual yo estuve, habían distintas reuniones, ya sea cada mes o cada 2 semanas, entre los integrantes del centro educativo, ya sea directivos, consejos profesores, como los centros de padres. Esto con la función de abarcar las distintas dificultades o barreras que se presentan en la vida del estudiante, ya sea dificultando su aprendizaje o distintas formas externas que conlleven a que el estudiante no pueda tener un progreso de enseñanza bueno. Por ende, está claro que el cambio de paradigma ha sido un punto clave. Yo también he visto situaciones donde el estudiante se tiene que adaptar al contexto, haciéndolo sentir de esa misma manera excluido, así como no bien recibido. Cuando debería ser todo lo contrario, estamos de acuerdo, ¿no? Cuando la comunidad y los docentes, los estudiantes y la institución busquen la manera de poder ayudar a todos los estudiantes, va a ser el momento en que estos estudiantes se van a empezar a sentir bien, se van a empezar a sentir parte de poder erradicar, poder reducir estas situaciones que buscan excluir a la gente y que la buscan invitar. Y estas situaciones son las que son bien conocidas como barreras del aprendizaje y la participación. Las barreras de aprendizaje y participación son los factores que impiden el acceso, la participación y el aprendizaje de los estudiantes, tanto dentro como fuera de la sala, donde el contexto es de suma importancia, ya que este es el que crea las dificultades, los obstáculos que impiden o disminuyen la posibilidad de aprendizaje y la participación de todos los alumnos. Y es donde la inclusión busca, y es esta parte importante de la inclusión, que es que busca minimizar y erradicar estas barreras, las cuales limitan todo este proceso educativo. Donde la inclusión es un proceso, aquí se ve como un proceso. Nunca se puede llegar a ser 100% inclusivo, y tampoco es un ser o no ser, sino es darse cuenta de que es ser un proceso, ser parte de un camino el cual va hacia una inclusión. ¿Por qué eliminar estas barreras? ¿Cuál es la noción que hay detrás de esta acción? Y es porque son necesarias, ya que no solo afectan al alumno el cual se posiciona detrás de una barrera, sino que afecta a todos los estudiantes, y eliminarlas beneficia tanto a la persona que ha sido capada por esta barrera como al resto de estudiantes, teniendo esta noción de inclusividad, esta noción de que se están reconociendo las diversidades del resto. ¿Cómo? ¿Cómo podemos eliminarlas? La manera en que podemos eliminarlas es con un trabajo en conjunto, un trabajo colaborativo entre toda la comunidad educativa, donde todos pongamos nuestro granito de arena y podamos incluir al resto y buscar que el contexto se amoldee a nosotros, no nosotros al contexto. Abordando los puntos que mencionó Sebastián anteriormente, es muy importante proporcionar el apoyo para asegurar que cada estudiante tenga las oportunidades para aprender y desarrollarse en el ámbito educativo. Asimismo, quiero hablar sobre una experiencia que en un centro educativo existía la accesibilidad para personas con dificultad de movilidad. Esto es muy importante porque en el ámbito casi hipotético de que exista una actividad en un segundo piso, este centro educativo tenía un ascensor para estas personas con dificultad de movilidad, para que no se sientan excluidas y tengan ese derecho y las oportunidades de tener los mismos contenidos que todos los demás. La verdad, es muy interesante todo lo que plantean y todos los puntos que abarcan, ya que muchas veces suele pasar que como docentes tenemos la costumbre de repetir estas barreras, claramente sin una intención, pero muchas veces perduran en el tiempo. Entonces, creo que
como docentes en formación y futuros en aula, deberíamos comenzar a marcar esa diferencia, a ver otros puntos de vista, ver cómo trabajamos quizá colaborativamente con otras personas, con otros docentes, y no tener quizá una mirada tan individualista o pensar que todo el peso debe recaer sobre nosotros o simplemente que estamos solos. Porque al final la inclusión debería de construirse en comunidad, como una comunidad. Lamentablemente es más fácil decirlo que hacerlo. Es aquí cuando entramos a lo que son las tensiones o cambios a nivel político, en donde muchas veces esto se genera cuando no hay un apoyo o simplemente no hay recursos. Y estas tensiones tienden a repetirse. Por ejemplo, tenemos decretos como el 83, que uno de sus objetivos es es la promoción de la adecuación curricular, pero cuando esta se lleva a la práctica en escuelas, muchas veces no tienen cómo implementarlos. O a veces pasa que también las estructuras son muy rígidas y no permiten este cambio que es muy necesario, donde también el equipo docente puede tener poca formación, puede haber poco tiempo de trabajo colaborativo o muy poca voluntad o falta de voluntad a nivel institucional. Abordando los puntos que mencionó nuestra compañera, existen distintos programas que buscan o generan este apoyo y coordinación, pero a veces no están bien articulados o no llegan a las necesidades de los estudiantes. Con esto quiero decir que los recursos están, pero no para el aprendizaje nato de los estudiantes. Por lo tanto, hoy en día, en el nivel político y de implementación de políticas públicas, Chile está atrapado. Chile está en una lucha en la cual se va por dos lógicas, una parte la integración y otra parte la inclusión, tal como lo explica De López y demás autores en el libro Políticas de Inclusión Educativa en Chile, Tres Nudos Críticos. Así es como también se puede ver la tensión existente que hoy está presente con la ley LGE, donde se busca dar con principios asociados a la inclusión, pero por parte de la política educativa se generan prácticas integrativas, tales como el uso de evaluaciones estandarizadas y el hecho de calcular una calidad o ver una calidad que sea entendida en base a resultados de estas mismas pruebas. Situaciones en las cuales no nos llevan a ninguna parte, porque medimos la calidad, pagamos por calidad, pero a la vez la medimos de una manera en la cual no es inclusiva para que todos los estudiantes puedan dar su mayor capacidad. Repasando los puntos expuestos en el podcast, queda más claro que la educación inclusiva es un derecho humano y, como vimos, ha ido evolucionando, debido a que antes se abordaba que los estudiantes eran un problema. Ahora se proponen nuevos paradigmas donde la diversidad es vista como riqueza, no como una dificultad. Sin embargo, existen barreras que dificultan la implementación del aprendizaje, participación e inclusión. Es por esto que es esencial reconocer y eliminar estas barreras para asegurar la equidad para todos los estudiantes, ya que la verdadera inclusión implica compromiso, reflexión institucional y una comunidad educativa que se adapte a las personas y no al revés. Muchas gracias por su tiempo y por escuchar nuestras reflexiones y además ser parte de este podcast el cual compartimos todos juntos. Esperamos que les haya gustado y que hayan hecho crecer su interés, además de hacerlos reflexionar sobre este tema que hoy en día ha sido y es muy importante. Y recuerden, la inclusión no debe verse desde un punto de llegada, sino más bien un camino el cual recorrer constantemente. Muchas gracias y nos veremos pronto.